Bien chicos, para continuar con el contenido del segundo parcial, vamos a ver la inserción y eliminación en arreglos. Pues basándonos en esta presentación elaborada por el profesor Ángel Almarza, tenemos la inserción y eliminación de elementos en arreglos, planteamiento teórico. Bueno, las operaciones básicas en arreglos son el recorrido, la lectura, la impresión, la inserción y la eliminación. Las anteriores pues las habíamos apreciado en los tutoriales anteriores que vimos antes de este, y bueno, en este vamos a apreciar inserción y eliminación. La inserción de elementos en vectores. Lo que realmente sucede al insertar un elemento en un vector es pues lo primero que debemos saber para insertar un elemento en un vector es qué vamos a insertar. Pues si yo tengo este vector de números enteros, pues ¿qué voy a insertar yo? Evidentemente un número entero. Entonces debo conocer el valor que voy a insertar. Otra cosa que debo conocer es dónde lo voy a insertar. Es decir, la posición donde voy a insertar ese valor. Una vez que sepa la posición en la que voy a insertar ese valor y cuál es el valor, pues ¿qué sucede allí? Vamos a proceder a desplazar los elementos de ese vector. ¿Por qué? Si yo introduzco este valor aquí de una vez donde yo quiero insertarlo, pues ¿qué pasa con este valor de aquí? Se pierde y no quedaría igual. El vector quedaría 2, 5, 8, 3, 4. Y yo quiero que aparezca 2, 5, 8, 1, 3, 4. Entonces se hace un desplazamiento, porque es como correr. Esto es un espacio para que me quede este espacio libre y yo pueda insertar mi valor. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede? Fíjense, se hace esa corrida y listo. Entonces, fíjense qué fue lo que ocurrió. Vamos a verlo una vez más. Va apareciendo un duplicado. Fíjense que se duplica el número. Fíjense que se vuelve a duplicar el número. Y fíjense que se vuelve a duplicar el número. Siempre hay un duplicado de ese número. ¿Por qué? Para que cuando yo inserte este valor aquí y este se pierda, no hay ningún problema porque el número ya está duplicado. Entonces, fíjense que el paso final es introducir el número allí. ¿Lo vieron? Entonces quedó el vector completo. Ahora finalmente pues el vector tendrá un elemento más. Antes tenía 1, 2, 3, 4, 5 elementos y ahora tendrá uno más. Entonces desplazar, insertar y agrandar el tamaño. Eso es lo que se hace en una inserción en vectores. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues determinar el valor a insertar, depende del problema. Determinar la posición a insertar, también depende del problema. Y siempre hay que hacer lo mismo, que es desplazar hacia la derecha los elementos, insertar el valor y agrandar el tamaño, que sería actualizar la dimensión. ¿Cuál es ese código? Fíjense que es muy sencillo. Un subprograma para insertar un valor en la posición, cualquier posición de un vector de elementos tipo entero. Pues como yo voy a modificar mi vector, sería un subprograma tipo sub. En este caso, pues insertar un vector. El vector se va a modificar. En este caso, para indicar que es un vector, recordemos, vamos a corregir aquí. Recordemos que debemos indicar que él tiene una dimensión. El vector se va a modificar, por lo tanto es by ref. Aquí tenemos, pues tendríamos el tamaño del vector. El profesor lo llama n. Aquí tendremos el tamaño del vector. By ref n, el tamaño también se va a modificar. Recuerden que se va a agrandar el vector, por lo tanto va a haber un elemento más. Entonces se va a modificar. La posición en la que vamos a introducir ese valor, pues no se va a modificar por valor. Y el valor que vamos a introducir tampoco se va a modificar y es por valor. Siempre se hace esto. Indicar el arreglo en el que quiero insertar el elemento, que sería by ref. Su tamaño, sus dimensiones de ese arreglo, by ref. Y por valor debe ser dónde quiero insertarlo, qué quiero insertar. ¿Okay? Entonces siempre debe ir el arreglo con su respectiva dimensión, dónde lo quiero insertar, qué quiero insertar. Y bueno, para desplazar los elementos, fíjense que desde el último desplazamos, el antepenúltimo desplazamos. ¿Hasta dónde desplazamos? Pues hasta la posición en la que queremos insertar. Entonces, pues el ciclo será desde el último elemento del vector hasta la posición. Y como es de atrás hacia adelante, pues vamos del último hasta regresar a la posición, pues sería step -1. Indicar que va
en cuenta regresiva. ¿Y qué se hace? A una posición siguiente será una posición después, pues en computación se dice i más 1, la posición 6 pasaríamos lo que estaba en la 5, luego en la 5 lo que estaba en la 4 y sucesivamente. La siguiente pues es i más 1, se pasará a lo que está en la posición actual es la posición i. Entonces fíjense que mi vector comienza por ejemplo con 5 elementos, entonces yo voy a agregar a la 6 lo que está en la 5, luego a la 5 lo que está en la 4, a la 4 lo que está en la 3 y así sucesivamente hasta llegar a la posición en la que yo quiero pues insertar el valor. Entonces este pequeño ciclo lo que hace es desplazar los valores. Luego hay que insertar el valor en la posición. Recuerden el proceso. Desplazar, insertar, actualizar el tamaño. Insertar el valor en la posición. ¿En qué posición quiero insertarlo? Pues en pos, que voy a insertar el valor. Y por último actualizar la dimensión, que sería al tamaño le sumo 1. Eso es todo mi subprograma de inserción en un vector. Y siempre es el mismo procedimiento. Ahora, la eliminación en un vector, lo que realmente sucede, pues si yo quiero eliminar un vector, pues simplemente debo indicarle la posición de lo que voy a eliminar. A diferencia de una inserción, como no tengo que insertar nada, pues no tengo que decirle qué voy a incluir, porque aquí lo que voy es a eliminar. Entonces, pues si lo que quiero eliminar es la posición 2, pues voy a borrar esta posición. Pero si yo borrar aquí, vamos a suponer que esta es una pizarra acrílica y yo borrar aquí, pues quedaría una ruptura de ese vector. Entonces lo que hay que hacer es desplazar hacia la izquierda todos los elementos o hacer un duplicado y borrar el último. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, fíjense que se hace un desplazamiento, como hay un duplicado, se borra el último. Porque al final hay que actualizar la dimensión. Ya la dimensión no quiero que sea 5, sino quiero que sea 4. Entonces se hace un borrado. ¿Se ve? Y así se hace una eliminación. Desplazar hacia la izquierda, actualizar la dimensión. ¿Cómo sería el código? Pues dependiendo del problema, es la posición en la que voy a eliminar. Desplazo todos los elementos y actualizo la dimensión. Pues el subprograma también sería un sub. Ok, porque se va a modificar el vector. Debo indicarle el vector. ¿Cómo se va a modificar? Sería by ref. Su tamaño, que también se va a modificar, sería by ref. Y la posición en la cual yo quiero eliminar, pues que sería por valor. ¿Qué se hace? Pues el procedimiento es desplazar. Ok, en este caso es a la izquierda. Entonces comenzamos desde la posición en la que yo quiero eliminar. Voy a comenzar a desplazar y a desplazar y a desplazar. Ok. Que voy a desplazar lo que está en una posición siguiente a la anterior, Es decir, si tengo un vector de 5 elementos y quiero eliminar la 2, pues empiezo. De la 2 voy a pasar el que está en la 3. A la 3 paso el que está en la 4. A la 4 paso el que está en la 5. Y el que está en la 5, pues como ya es el último, no tengo que pasarle de la 6. Por lo tanto, mi ciclo va a ir hasta n-1, porque el último no lo voy a duplicar, porque él ya va a quedar por defecto duplicado. Fíjense que en el ejemplo se mostró que era el duplicado y ese es el que yo voy a borrar. Entonces, aquí como el desplazamiento es hacia la izquierda, pues el de la posición siguiente se le va a indicar a la posición actual, por lo tanto aquí es i más 1 y cierro el ciclo. Y por último hay que actualizar la dimensión, que sería n-1 porque estoy eliminando un vector. Cuando veamos los subprogramas de insertar y eliminar, vamos a ver que son opuestos entre sí. ¿Cómo así que opuestos? Pues el de insertar, fíjense que vimos que se desplazaban hacia la derecha. Este se desplaza hacia la izquierda. En el subprograma de inserción, pues era desde n, el último elemento, hasta la posición. Aquí es al revés, fíjense. Aquí era este es -1, porque en cuenta regresiva, este es en el mismo orden de izquierda a derecha. Aquel era a una siguiente, le asignaba una actual, este es a una actual, le asignaba una siguiente, y aquel era sumaba porque había un elemento más y este restaba porque estoy quitando un elemento. Entonces es muy sencillo estos subprogramas de inserción y eliminación. Son bastante simples y así se hace siempre una eliminación en cualquier vector. Ahora, ¿cómo será un arreglo? Pues en un arreglo lo único que hay que hacer, en un arreglo tipo materia, lo único que hay que hacer es este mismo concepto, pues incrementarlo un poco. Ahora, si vamos a insertar
en una matriz, pues podemos insertar en una matriz una fila o podemos insertar en una matriz una columna. De igual manera que en insertar un vector, pues sería para insertar el arreglo con sus dimensiones. ¿Qué quiero insertar? Pues bueno, los valores que voy a insertar y dónde lo voy a insertar. Si es el caso de una fila, ¿en qué fila voy a insertar? Si es el caso de una columna, ¿en qué columna voy a insertar? Ahora, cuando voy a insertar en una matriz, pues fíjense que no es un solo número lo que voy a insertar, es un conjunto de números. Por ejemplo, si voy a insertar una fila, pues sería toda una fila completa como esta que tenemos aquí. Si voy a insertar una columna, sería de esta forma. Es decir, que cuando yo voy a insertar algo en una matriz, lo que realmente estoy insertando es un vector. Si estoy insertando una fila, pues estoy insertando un vector tipo horizontal o un vector tipo fila. Y si estoy insertando una columna, será un vector vertical o un vector tipo columna. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Igual que en el vector, pues para insertar una fila en esta posición, pues no la puedo insertar así como así, porque estos valores los voy a perder. Entonces hay que hacer un desplazamiento para que esta quede libre y pueda yo, pues, insertar mi vector. Entonces fíjense que lo que ocurre es un desplazamiento de todos los valores, se hace como una especie de duplicado para que luego al insertar el valor en esa fila que yo quiero insertar, ok, quede mi columna. Que por último debo actualizar el tamaño porque va a tener una fila más. ¿Cuál sería entonces el algoritmo? Pues determinar el vector fila o columna a aceptar. Eso depende del problema, es decir, el vector que yo necesito insertar. La fila o la columna en la que yo voy a insertar igual depende del problema. Igual que siempre, desplazar los elementos hacia la derecha, insertar el vector fila o columna según sea el caso, actualizar la dimensión. El algoritmo para insertar una fila pues será el siguiente. Una matriz, recordemos que para que sea matriz debo indicarle sus dimensiones y el vector sus dimensiones. Pues la matriz se va a modificar. Aquí el profesor indica que es de tipo matriz, pues vamos a indicar aquí que es por ejemplo tipo entero. Y aquí vamos a indicar que es tipo entero. Este archivo fue empleado desde el punto de vista de Pascal, por eso van a ver algunos detalles allí, pero lo que estamos haciendo es adaptándolo a Visual Basic. Okay, entonces tenemos una matriz, que la matriz se va a modificar porque vamos a insertarle algo, por lo que es by ref. Los tamaños de la matriz, sus dimensiones, filas y columnas. Como estamos insertando una fila, la fila es la que se va a incrementar, por lo que es by ref. Las columnas van a ser la misma cantidad. K, que es la posición en la que yo quiero insertar, y el vector que voy a insertar. Entonces, el procedimiento es primero desplazar los elementos. Como yo estoy desplazando filas, pues entonces el ciclo de las filas es tal cual como se vio en el de los vectores, que comenzaba desde la posición en la que yo quería insertar, que comenzaba desde el final del elemento, porque este lleva el desplazamiento hacia la derecha, o en este caso el desplazamiento hacia abajo, hasta la posición que quiero insertar, step -1. Fíjense que este es el mismo ciclo que se utiliza para el vector. ¿Por qué se trabaja de esta manera? Para que cuando se vaya a hacer un proceso en el que hay vectores paralelos a una matriz, los ciclos coincidan. Recuerden que van a haber cosas dentro de un ciclo, fuera del otro, como lo vimos en el proceso de lectura. Y pues luego el ciclo para las columnas. Como las columnas yo no estoy insertando nada, pues debo recorrer todas las columnas, pues mi ciclo será completo desde la primera columna hasta la última, recordando que para insertar es a una posición siguiente le asigno una anterior. ¿Cuál es mi posición siguiente? Lo que estoy cambiando son las filas, entonces la fila sería la siguiente, pues le asigno anterior, las columnas se mantienen. Luego de haber desplazado todo, pues debemos hacer el proceso de insertar. Ya no es simplemente insertar un valor, sino hay que insertar un vector. Para insertar un vector, pues hay que insertar en esa fila que quiero insertar. Debo recorrer
para esa fila todas las columnas, pues el ciclo que vamos a utilizar es el ciclo de las columnas. Y a esa misma fila, porque la fila no va a cambiar, a esa misma fila le voy a insertar aquí los elementos de ese vector. Es decir, la fila, por ejemplo, la 2, siempre va a ser la 2, lo voy a insertar en la columna 1, en la columna 2, en la columna 3, en la columna 4, y así todas las columnas. Por último, hay que actualizar la dimensión, estamos incrementando las filas, por lo tanto, pues abre una fila más. Este mismo subprograma, lo voy a dejar de tarea para que hagan el de insertar una columna, pues que hay que modificar. Pues aquí en lugar de las filas no serían by ref sino by val, porque no cambian las filas. Las columnas serían by ref, porque estoy cambiando las columnas. Igual sería que columna quiero insertarlo, igual hay que insertar un vector, pero que en este caso es de tipo columna. Este ciclo, pues habría que recorrer todas las filas, entonces este ciclo sería completo. Este ciclo cambiaría, aquí sería desde I1 hasta FA, aquí sería desde J, CA hasta K, este menos 1, aquí sería I nada más, aquí sería J más 1, aquí lo que yo voy a insertar es un vector columna, por lo que yo me tendré que desplazar por las filas, entonces aquí el ciclo sería el de las filas, aquí sería I, y aquí donde sería K, y aquí sería I, ¿ok? Y la columna sería la que se estaría incrementando. Entonces eso es lo que hay que modificar. De tarea, pues les dejo que hagan el subprograma para insertar una columna. Para eliminar, igual que en el vector, para eliminar, pues hay que indicar lo que se quiere eliminar. En este caso vamos a eliminar esta columna. Para eliminar esta columna, pues ¿qué hace? Simplemente hacer un desplazamiento y actualizar la dimensión. Entonces nuestro algoritmo será similar. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Pues lo que ocurre allí para eliminar esa columna, entonces es hacer un desplazamiento, tal cual como ocurrió en el vector. Fíjense que se va haciendo un duplicado, luego que los valores estén duplicados, se elimina la última columna. Y pues se actualiza la dimensión. Ahí tenemos la eliminación. ¿Cómo sería el algoritmo? Bueno, determinar la fila o columna a eliminar, que depende del problema. Desplazar los elementos y actualizar la dimensión. El subprograma eliminar en este caso es una columna, pues la matriz, para indicar que es una matriz, pues sería de esta forma. Igual recordemos que sería integer, recordemos que esto es una adaptación de Pascal a Visual Basic, pues entonces la matriz se va a modificar, sería by ref. Su tamaño, como podemos eliminar una columna, las filas se mantendrían, las columnas se modificarían. ¿Cuál es la fila? En este caso, ¿cuál es la columna que quiero eliminar? Pues se hace el desplazamiento. Yo quiero eliminar la columna, por lo tanto el ciclo de las filas debo recorrerlos completo. La columna es la que quiero eliminar, recordando que igual que para el vector. ¿Cuál es el ciclo para una eliminación? Pues ir desde donde quiero eliminar hasta el tamaño menos 1. Y bueno, en una posición anterior le asigno una siguiente. Como quiero eliminar las columnas, pues es la columna la que tiene J más 1. Y por último hay que actualizar la dimensión. Recuerden que es una resta. Si fuese a eliminar una fila, ¿qué cambiaría? Pues aquí sería by ref, este sería by val, este sería desde I igual L hasta FA menos 1, que sería de J igual 1 hasta CA. Aquí sería I, J de igual manera, pero aquí sería I más 1 y J. Y aquí la dimensión a actualizar sería la de la fila. Es decir, de tarea deben hacer en su programa que elimina una fila. Fíjense que es bastante sencillo este contenido. Siempre se realiza lo mismo. Hacer el desplazamiento, insertar el vector, insertar el valor que haya que insertar, el vector, según sea el caso de la inserción, actualizar el tamaño, o hacer el desplazamiento, actualizar el tamaño en el caso de la eliminación. Eso sí, puede prestarse a casi que un caletreo, pero no debemos hacerlo de esa manera. Hay que saber cómo utilizar cada uno de estos ciclos, cada uno de estos procedimientos, y pues al conocer cómo utilizarlos es muy sencillo resolver los problemas, porque siempre hay que realizar lo mismo, solo hay que saber cómo hacerlo. Recuerden que la calidad es más importante que la cantidad, y vamos a ver luego cuando resolvamos ejercicios que estos mismos ciclos pueden adaptarse para hacer eliminaciones e inserciones en paralelo. Ok, por eso siempre se trata de llevar primero el ciclo de las filas, luego el ciclo de las columnas, en el caso de los arreglos tipo matriz,
Para el caso de que sean unos vectores paralelos a unas matrices, pues todos tengan los mismos ciclos. ¿Cómo quedaría aquí? Como vimos en los procesos de lectura que se hacían en paralelo, pues simplemente pues había unas cosas que hacer dentro de un ciclo, otras dentro de los dos ciclos. De igual manera, inserción y eliminación, el procedimiento es exactamente el mismo. Y bueno, espero que en el futuro, en los próximos tutoriales, podamos hacer ejercicios de este tipo. Por ahora vamos a ver este tutorial hasta aquí. Aquí es la finalización de todo contenido junto con los tutoriales que vimos anterior. Es decir, hemos visto todo el contenido del segundo parcial. Por cierto, la clase en vivo, si se va a efectuar, va a ser este sábado de 9 a 12. Y pues espero allí solventar sus dudas. El requisito es ver estos tutoriales. Y bueno, estamos en contacto. Espero que les hayan servido de ayuda y recuerden compartirlos con sus compañeros.